Pues mi historia yo creo que es la de cualquiera que el Señor llama y siempre lo hace cumpliendo escrituras. Ese llamar duele, cuesta, se sufre para estar en la puerta que es el Mesías, y donde todo el que llega a ese momento en la puerta sufre, llora. En ese momento yo estaba pasando por una situación muy fuerte en mi matrimonio, sí, muy difícil, donde ya estaba casi en ruinas mi matrimonio, y yo me preguntaba que si había algo más para poder alcanzar la felicidad, porque yo no me conformaba con lo que tenía. Entonces hice yo una pregunta. Sí, hice una pregunta, dije, ¿qué es esto lo único que hay? Ya no hay más felicidad, ya esto aquí se limita a todo esto y ya no hay nada más. En ese momento, cuando llegó una situación drástica a mi vida, yo me impacté porque tenía los problemas ya muy agudos. Dios me habla, me empieza a mostrar sus escrituras, y la primera escritura que me muestra es que todo lo que está en tinieblas Él lo iba a sacar a la luz. Y yo no entendía, dije yo, a lo mejor yo estoy teniendo algo mal que no está acorde a lo que Dios quiere, y estoy haciendo algo incorrecto. Entonces no entendí muy bien en ese momento lo que me quiso decir, pero me lo repitió 3 veces. ¿Cuándo sucedió eso a cumplirse? Cuando yo, sin saber, mi esposo, que en ese momento todavía aún estaba conmigo, empezó a salir cosas que él estaba haciendo en lo oculto. Él tenía salidas, tenía fiestas, andaba en reuniones con amigos, con amigas, en donde terminaba involucrándose con cada una de esas amigas, y por lo tanto pues era adúltero, ¿sí? Tenía muchas relaciones y yo no sabía, hasta que Dios, de una manera sorprendente y sobrenatural, sacó toda la luz. Me acuerdo ese día que yo llegué a la casa saliendo de mi trabajo. Yo llegué a la casa y él estaba en la oficina de la que teníamos asignada un espacio ahí en la casa, y él estaba trabajando, y de repente se le trabó la computadora y se molestó. Yo no me acordé en ese momento que lo que había sucedido. La computadora estaba toda desmantelada porque pues le falló, y la dejó así. Al día siguiente yo me levanto, entraba tarde al trabajo, y nunca me acordé de lo que estaba pasando la noche anterior, y veo que la computadora está toda abierta, desmantelada, y aún así la prendo porque ponía yo unos cantos mientras yo hacía unas cuestiones en la casa antes de irme al trabajo. En ese momento me quedé bien impactada porque no pude sentir nada. No pude sentir ni coraje, ni frustración, ni tristeza. Era como si algo me protegiera, como si mi corazón estuviera blindado. No podía experimentar absolutamente nada. Entonces, completamente así apacible, le contesté, le dije, mira, no soy Jesús, así se llama el papá de mis hijos, ¿sí? Dijo, yo le puse, no soy Jesús, si quieres hablar con él, habla más tarde, porque ahorita él está descansando. Dije, pero te recomiendo una cosa, si eres una buena persona, si eres una buena mujer, aléjate de él, porque él tiene un compromiso, está casado, y no es bueno que finques tu felicidad sobre las cenizas de otros. Entonces esa fue la única respuesta que le di, y se molestó y se desconectó. Entonces yo me quedé toda tranquila, me salí a caminar un rato, a meditar. Cuando yo regreso a la casa, obviamente en ese momento mi esposo estaba en la casa y estaba durmiendo porque él salió tarde del trabajo. Y cuando regreso ya no estaba. Era como si hubiera entrado un ladrón a la casa y hubiera dejado toda la casa abierta con las luces prendidas, a plena luz del día. Entonces no me pudo dar ni la cara. No me dio la cara, se fue, se llevó todo, su ropa, y así sin decir ni más, se fue. Entonces me quedé pensando en todo lo que, cómo, atando cabos, cómo Dios fue moviéndose y haciendo las cosas de una manera sobrenatural, porque yo nunca me hubiera enterado. Él cuidaba meticulosamente cada paso que daba,
y no había manera de que yo me pudiera enterar. Era muy cuidadoso, si no es que porque el Señor, en su misericordia, en su grandeza, empezó a destapar todas las cosas como me lo dijo en su palabra. Todo lo que está oculto yo lo sacaré a la luz, porque Él me dijo desde el principio que ninguna mentira iba a prosperar en mi vida, y hasta el día de hoy así ha sido. Entonces, en ese momento el Señor destapó todo, me enteré que mi esposo pues me engañaba, no con una persona, sino con muchas mujeres que se involucró. Y con una de esas mujeres pues tuvo un hijo, ¿sí? Entonces, cuando ya pasó esa situación, pues sí empezó a removerme todo, me empezó obviamente a doler. Yo veía que pues de alguna manera todo mi matrimonio se había roto, la familia que yo había construido de alguna manera pues ya no estaba fisurada, estaba como desmantelándose todo, y pues sí me sentí muy mal. Yo en ese momento le hablé al Padre, le pedí que me ayudara, porque yo lo único que no quería era guardar rencor ni resentimiento, porque sabía que eso me dañaría más, que yo quería perdonar, que no quería verlo el día de mañana a Jesús con coraje ni con resentimiento, ¿sí? Entonces que me ayudara a sanar esas heridas y que me cuidara y me protegiera, porque era el único que lo podía hacer. Fueron días muy difíciles, muy de mucha aflicción, de mucho dolor, de mucha angustia, de no saber qué hacer, de no saber para dónde iba, y verme con mis dos niños pequeños, dije, bueno, pues entonces ya me quedé sola, ya los niños no van a tener a su papá. Y pues el Señor en su misericordia tuvo cuidado de mí y de mis hijos, y empezó a hacer grandes cosas, de las cuales les seguiré comentando. Bueno, y así es como el Señor empezó a obrar en mi vida. Me rescató literalmente de vivir en Egipto, de vivir esclavizada, en un ambiente nocivo, en un ambiente que me corrompía, en un ambiente que me dañaba, y del cual el Señor en su misericordia me habló y me trajo realmente me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz. Pero fueron días muy difíciles en los que obviamente los niños sufrían por no ver a su papá, me preguntaban por él, cuándo iba a regresar. Yo no tenía pues palabras para decirles ni la fecha, para indicarles en qué momento, pero me mantenía tranquila, me mantenía confiada en aquel que me habló desde el principio, que era el Santo de Israel, que él iba a ser mi cuidador, mi ayudador, mi protector, y que iba a tener cuidado de mí, y le creí desde un principio. Tan es así que estuvo el proceso, duró los primeros 7 meses, fueron muy difíciles, porque durante esos 7 meses el papá de los niños sí lo sacó el Señor de la casa, pero no se fue lejos de la casa. Siguió viviendo cerca de la casa para estar en contacto con nosotros, y estaba recurrentemente ahí buscando la manera de volver a entrar, de ser perdonado, pero no con la actitud que corresponde realmente a un arrepentimiento, sino más bien porque él no quería verse fracasado. Era más bien su ego, su orgullo de que él tenía algo estable, y de momento lo perdió todo en un instante. Entonces esa era la actitud que él presentaba, y no era la que Dios quería. Por lo tanto, el Señor lo dejó 7 meses fuera de la casa, pero importante lo que pasó, que cuando llegaba a casi el 7º mes, el Señor me habla y me dice que voy a tener que recibirlo otra vez a la casa. Y yo le dije, Señor, no, por favor, no. Le dije, no voy a estar preparada. Después de todo esto yo ya no voy a poder verlo de la misma manera, a lo mejor todavía no es tiempo, y puse muchas trabas. Y el Señor me dijo, vas a estar con él durante 7 meses. Le voy a permitir que regrese a la casa, porque le voy a mostrar, como a Faraón, en quién tú has creído. Y esos 7 meses, para mí que siguieron, fue muy difícil, porque
el que él regresara a la casa, él pensaba que ya lo había remediado todo, que ya todo había sido olvidado, pero realmente yo le dejé muy en claro que lo recibía por obediencia, porque el Padre me lo habló y yo en obediencia me quise someter a su voluntad y por eso le daba la entrada, pero que era temporal. 7 meses solamente era el periodo que tenía que estar allí, y en esos 7 meses pasaron muchas cosas en las cuales Dios se manifestó sobrenaturalmente en mi vida y en la vida de mis hijos. Usó a mis hijos para hablarle a su propio Padre, para mostrarles las grandezas y maravillas que vemos narradas en la palabra, de quién es el Dios de Israel, y para testificar con nuestras propias vidas todas esas proezas. Y él, viendo las maravillas del Señor en sus propios hijos, no creía. Hubo un momento con uno de mis hijos, el más pequeño, Pepe. El niño entró en un episodio de fiebre muy alta, de convulsión así instantánea, y me preocupé. Entonces lo agarré, porque lo tomé en mis brazos y lo fui a llevar a mi recámara, porque el niño empezó a arder en fiebre y se empezó a convulsionar. Y estaba mi hijo chiquito, tenía si acaso 4 años, 5 años, si recuerdo, y estaba muy mal. En ese momento mi papá estaba conmigo, mi otro hijo Enrique también, y acabábamos de terminar la reunión de Shabbat, era Shabbat, y estaba terminándose el Shabbat. Y justo en ese momento el niño se pone en esa condición, en esa situación, y me entró mucho miedo. Me entró miedo porque vi sufrir a mi hijo, y en cualquier otra situación o en cualquier otro momento yo me hubiera ido con él en brazos al hospital, porque estaba muy grave, sí estaba muy mal. Pero en ese momento solamente podía estar en mi mente una sola cosa: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él me había enseñado a depender de Él, aún en situaciones de muerte, aún en situaciones de extrema gravidez, como la que yo estaba pasando en ese momento con mi hijo, el más pequeño. Y en ese momento solamente tomé a mi hijo, lo puse en mi cama y agarré la Biblia y esperé la voluntad del Señor. Yo en ese momento lo veía muy mal, y en su delirio mi hijo empezaba a balbucear, y de repente dijo: mami, alguien ha entrado al cuarto, dile que se vaya porque tengo miedo. Y yo no veía nada. La habitación estaba encendida, tenía luz, y no veía nada, pero escuchaba lo que el niño me decía. Y en ese momento el Señor me llevó al Salmo 23, y empecé a leer en voz alta el Salmo 23, y cuando terminé de leer el Salmo 23, el niño hablaba y decía: mami, tengo miedo, esto está muy oscuro. Y otra vez volvía a leer el Salmo 23, y le decía yo al Señor: Señor, en este momento siento que el niño anda en tierra de sombra de muerte, pero tu palabra dice que él no temerá, Señor, porque tú estás con él, y yo lo creo, Señor. Dije: yo sé que he visto maravillas tuyas, me has mostrado tu grandeza, me has mostrado tu poder, Señor, como lo hacías con tus siervos en antaño, como está escrito en tu palabra, y yo espero, Señor, en tu voluntad. No sé y no entiendo qué esté pasando ahorita con esta situación, pero yo solamente clamo por una cosa: misericordia. Misericordia, porque es mi hijo y me duele verlo en esta condición. Sufro, Señor, y tú sabes perfectamente que en cualquier otro momento yo hubiera corrido al hospital a llevarlo para que lo atendieran, pero tú me has enseñado a depender de ti, y yo no voy a moverme de aquí si tú no me lo pides, Señor. Si tú a mí me dices: aquí te quedas, y tú esperas a mi voluntad, yo lo hago, Señor. Pero si tú me dices: ve al hospital, porque yo allá me voy a glorificar, y allá ante todos los ojos de las personas que estén ahí, yo me voy a manifestar a ti y a tu hijo, yo lo llevo, Señor. Pero yo no voy a mover ni un dedo si tú no me lo pides, y me conoces perfectamente bien y sabes que voy a esperar. Y en ese momento el niño empezó a convulsionar, se empezó a poner más mal. Ya llegó el momento en el que ya de la gravidez que tenía, de las convulsiones, y el momento en el cual él estaba con la temperatura muy alta,
empezó a bajarle la fiebre, pero se empezó a poner helado. Empezó a perder el pulso y dejó de respirar. Y en ese momento en el que para mí fue muy difícil, en cuanto el niño dejó de respirar, me solté llorando, inconsolable. Me acuerdo que le puse mi mano en su naricita para ver si respiraba, ya no respiraba, le toqué el pulso, ya no tenía pulso, le toqué aquí en la vena para ver si todavía le latía, no, ya no tenía tampoco presencia. Y la verdad, me puse muy mal, pero le dije al Señor, Señor, en ti he creído, en ti he confiado, tú me has mostrado que la sangre del Señor está sobre nosotros, que el sacrificio de tu Hijo amado nos cubre de toda falta, que tu misericordia se manifiesta en nosotros. Me has mostrado, Señor, tantas proezas y maravillas en cada uno de mis hijos, en mi vida propia, donde me has rescatado más de una vez, Señor, de las garras de la muerte, y aquí estoy, Señor, otra vez. Yo sé que todo esto tiene un propósito. Muéstrame, Señor, el propósito, porque no entiendo cuál es el propósito de todo esto, pero quiero esperar en tu voluntad. En ese momento, llorando, yo desconsolada, le dije al Señor, Señor, yo como Jacob, no voy a soltarte hasta que no me bendiga, Señor. Soy Israel, y el que venciere contigo, ese es Israel. Y yo espero, Señor, en tu voluntad, para que en tu misericordia, Señor, me escuches, pongas atención a mi clamor, que tu oído esté atento, Señor, a la voz de tu sierva, que clama y que gime por su hijo, que ya no respira, que no tiene vida, Señor, y que de alguna manera me siento como Abraham cuando le pediste a Isaac. Me siento de esa misma manera, me siento como la mujer que llevó hasta el lecho del profeta Eliseo a su hijo también ya sin vida, que se le murió en sus brazos y lo depositó en su cama y esperaba ver una respuesta. De esa misma manera yo también me siento, Señor, donde espero encontrar algo que tú tengas que hacer ahí con mi hijo. Dije, lo has salvado de tantas y una mil maneras, desde el vientre, Señor, desde el vientre, cuando él fue decretado por los médicos que no debía nacer, que ya estaba muerto desde el vientre. Señor, tú produjiste vida, tú hiciste que él viviera, que tuviera presencia de vida dentro de mi vientre, y lo has sacado de tantas cosas que ahora yo sé que esta va a ser una más, Señor. Yo espero en tu palabra y no me voy a mover de aquí el tiempo que sea necesario para esperar por tu bendita palabra, esa palabra que venga desde tu santo trono, Señor, que salga desde el trono de gracia y que llegue hasta mí en este momento de aflicción, de dolor, de tristeza, donde me encuentro desesperada y desconsolada, Señor, y que sé que solamente tú puedes calmar mi aflicción, mi dolor, mi angustia. Y en ese momento que paré un rato y seguí llorando, llegó la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios fue el Salmo 86. Ese Salmo 86 es maravilloso porque describe todas las proezas del Señor, describe su nombre, describe quién Él es, describe que es el Santo de Israel, el Creador de todas las cosas, describe que Él presta oídos al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos que le buscan en obediencia y que se someten a Él esperando verle. Ese salmo tan maravilloso que llegó en el momento más preciso de mi vida, en un momento crucial, en un momento de dolor, de desesperación, y que cuando me llegó, lo primero que hice fue leerlo en voz alta, paso a paso, y escuché en el momento que lo iba a empezar a leer, escuché una voz que me dijo, pon tu mano sobre tu hijo. Y obedecí, y puse la mano sobre el cuerpo de mi hijo, que ya estaba frío, con sus labios amorataditos, su piel helada, sus ojitos hundiditos, donde ya no respiraba, y aún así le puse la mano encima, como me dijo el Señor, y empecé a leer en voz alta ese salmo. Sé que es algo impactante y que a lo mejor muchos no comprenden.
este tipo de situaciones que el Señor nos hace vivir, pero tienen un propósito, que le veamos a Él. En medio de la aflicción le vamos a ver grandezas y vamos a ver su majestad. Vamos a ver a ese Dios maravilloso que vemos narrado en su palabra y que así como ese caso que me hizo a mí vivir, me veo reflejada en la escritura de Segunda de Reyes, capítulo 4, en el momento en el que esta mujer se le muere su hijo en brazos, su hijo pequeño, el hijo que le habían dado por promesa, y lo lleva frente al profeta Eliseo y lo deja ahí esperando que la mano de Dios obre en su hijo y le devuelva con vida a su pequeño. Esa misma historia que viene narrada en esa escritura, el Señor la hizo vivir y la hizo viva en mi carne, en mi vida. De esa misma manera el Señor nos lleva a cumplir escrituras, Él nos lleva a caminar sobre las aguas, y eso es caminar sobre las aguas, cuando el Señor nos lleva a que escrituras que están narradas en su palabra las hace vivas en nosotros y llevan la esencia y llevan el sello y el poder del Santo de Israel, para que nosotros realmente podamos ser esos testigos fieles de su proeza y de su nombre, porque no podemos testificar de Él o hablar de Él si no le hemos conocido, si no le hemos visto. Y para verlo y para conocerlo solamente nos lleva por ese valle de aflicción. No hay otra manera de poder ver a Dios. Es la única manera, porque Él lo ha hecho siempre de la misma manera con cada uno de sus siervos. Está escrito. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No va a cambiar, no tiene sombra de variedad nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros pasemos por esas situaciones de dolor, cuando andemos en ese valle de sombra, de muerte, tengamos la esperanza, la fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Mesías, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, que Él se manifestará en medio de esa prueba, por más difícil que sea. Y les estoy hablando de un caso de muerte, donde un hijo duele, y duele mucho. Y ver que la gloria de Dios se manifestó en todo su esplendor, y en ese momento pude expresar lo mismo que Job. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.